Es un honor y un gran placer por estar aquí con ustedes y gracias por la invitación de presentarles los primeros resultados de un experimento que se llama el Telescopio de Horizonte de Eventos. Los primeros resultados en que publicamos este año, en abril, la primera imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo en una galaxia elíptica M87 en el cúmulo de Virgo. Y además en esta plática quiero explicarles el papel importante de México, del gran telescopio minimétrico y de la comunidad científica mexicana en este resultado. Entonces, cuando hablamos de los agujeros negros, tenemos que empezar con Albert Einstein, que en 1915 nos proporcionó un nuevo modelo para explicar la gravedad. En vez de una explicación en que la gravedad es una fuerza entre objetos con masa, nos ofreció un modelo geométrico y los caminos seguidos por los objetos con masa y también los fotones de la luz son nada más por la distorsión del espacio-tiempo. Y por eso, un par de años después, como 4 años después, en 1919, fue la primera confirmación por Arthur Eddington en que hizo un experimento para detectar la desviación o desplazamiento de la luz de estrellas al fondo del Sol durante un eclipse solar total y detectó este desplazamiento de aproximadamente 1 a 2 segundos de arco, exactamente como predijo las ecuaciones de Einstein y la teoría de relatividad general. Entonces este fue un gran evento en la física. Hace 100 años, la confirmación por la primera vez de la teoría de relatividad general. Otro momento importante en la historia de los agujeros negros es por un matemático astrofísico alemán, Karl Schwarzschild, que encontró una solución matemática exacta a las soluciones y a las ecuaciones de Einstein. Y encontró una solución que predijo la existencia de una singularidad, un objeto infinitamente pequeño, pero con una masa suficiente para distorsionar el espacio-tiempo y tanto para prevenir la salida de la luz. Tampoco cualquier objeto que puede cruzar un horizonte de eventos, una región que básicamente defina el volumen en que si cruza esta región, no puede escapar. Ni los objetos viajando con la velocidad de luz y tampoco los fotones. Entonces es una región oscura en el espacio y por eso tenemos el nombre de los agujeros negros. El punto fundamental, una característica importante es que los agujeros negros son objetos pequeños. El radio de Schwarzschild, el radio de este horizonte de eventos, está proporcionada a la masa de los objetos. Entonces, si podemos imaginar un objeto con la masa del Sol, nuestro Sol, la estrella más cercana a nosotros, toda esta masa comprimida en un volumen solamente con un diámetro de 3 kilómetros de radio o 6 kilómetros de diámetro, es inevitable que este objeto va a formar un agujero negro. Entonces tenemos que imaginar toda la masa del Sol dentro de un volumen de 6 kilómetros de diámetro y por eso tenemos un agujero negro. Si consideramos, por ejemplo, los agujeros negros que formaron o que mezclaron en un evento superenergético para iniciar la salida de las ondas gravitacionales detectadas hace 3-4 años en 2015, los dos objetos involucrados tenían una masa de aproximadamente 30 masas solares.
y el objeto final como 60 masas solares. Entonces, este objeto tiene un radio de Schwarzschild de aproximadamente 200 de kilómetros. Otra vez, un objeto pequeño, considerando la cantidad de masa involucrada. En el caso de los agujeros negros supermasivos, que existen en los núcleos de las galaxias, tenemos dos ejemplos. Uno en nuestra galaxia, la Vía Láctea, Sagittarius A estrella, con una masa de 4 millones de masas solares, y su tamaño, el horizonte de eventos, es aproximadamente igual a la órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Y en el caso más extremo, M87, en el cúmulo de Virgo, una masa aproximadamente de 6.000 millones de masas solares. El tamaño del horizonte de eventos es igual al tamaño de nuestro sistema solar. Entonces tenemos que imaginar una situación, en vez de solamente una estrella en nuestro sistema solar, tenemos 6.000 millones de estrellas. Toda esta masa comprimida en un espacio, un volumen igual a nuestro sistema solar, y por eso va a formar un agujero negro con una singularidad. Considerando las distancias de estos dos objetos, 8 kiloparsecs o 25.000 años luz al núcleo de la Vía Láctea, nuestra galaxia, o en el caso de M87, una distancia de 55 millones de años luz, y además la masa involucrada en los dos objetos, estamos hablando de un tamaño angular en el cielo de 15 a 20 microsegundos de arco. Este es aproximadamente el tamaño de una pelota de golf en la superficie de la Luna. Entonces tenemos que detectar un objeto este tamaño en la superficie de la Luna, y con esta tecnología, con esta capacidad, tenemos la oportunidad por la primera vez de ver la sombra de un agujero negro. ¿Por qué tenemos la evidencia que existen en los núcleos de las galaxias agujeros negros, o al menos objetos compactos y muy masivos? Un ejemplo en el caso de la Vía Láctea es las órbitas de las estrellas, que nos muestran que en el centro de nuestra galaxia hay un objeto muy masivo por las órbitas, con una masa alrededor de 2 a 4 millones de masas solares. Este es el ejemplo en nuestra galaxia, pero es una galaxia con poca actividad. En otros casos, en galaxias más grandes o en galaxias activas, núcleos activos, hay evidencia de chorros de plasma saliendo del núcleo de las galaxias con velocidades relativísticas. Y esto implica un objeto superenergético en el centro responsable para eyectar, para impulsar estos chorros que tienen tamaños igual a las distancias y los tamaños de las galaxias. Entonces, ¿cómo se ve un agujero negro? Es un objeto oscuro, es un objeto negro en espacio. Entonces, consideramos una fuente de iluminación. Consideramos los caminos seguidos por los fotones, algunos que pasan cerca de un horizonte de eventos tienen una dispersión ligera, otros tienen una dispersión muy fuerte, se dobla, otros entran directamente y cruzan el horizonte de eventos y pasan o caen hacia la singularidad, y el resultado es una sombra, pero la sombra es básicamente una silueta, y se ve la sombra porque hay fotones de una fuente de iluminación.
En el caso de los agujeros negros, considerando la masa y el gas que está muy cercana a estos objetos, el gas es supercaliente, es una plasma, y por eso podemos detectar la radiación, la emisión de esta misma plasma. Y la sombra es nada más una silueta enfrente de esta plasma. Esta es la asignatura de un horizonte de eventos. Pero ¿cuál es el tamaño de la sombra? Por los efectos gravitacionales, el agujero negro, la singularidad, es como un lente gravitacional. Y por eso el tamaño de la sombra es 27 a raíz cuadrado del radio de Schwarzschild. Entonces, el diámetro de la sombra es aproximadamente 2.5 veces el diámetro del horizonte de eventos. Y por eso tenemos la oportunidad de crear un telescopio suficientemente grande para detectar objetos o sombras en dos ejemplos de agujeros negros supermasivos, sombras que tienen un tamaño de aproximadamente 40 a 50 microsegundos de arco. Entonces necesitamos una resolución alrededor de 20 microsegundos de arco. Y en la banda milimétrica, con una observación con una longitud de onda de 1.3 milímetros, y voy a explicar y justificar por qué esta longitud de onda, podemos calcular cuál es el tamaño de un telescopio trabajando, observando en la banda de 1.3 milímetros con una resolución de 20 microsegundos de arco, y la respuesta es un telescopio con un diámetro de 13.000 kilómetros, que afortunadamente este es el tamaño de nuestro planeta, es el diámetro de la Tierra. Entonces, vamos a construir un telescopio con el diámetro de la Tierra. Construimos detectores funcionando en la banda de 1.3 milímetros. Apuntamos este telescopio a los dos ejemplos de los agujeros negros que tienen sombras, horizonte de eventos más grandes, y vamos a ver si podemos detectar la sombra. Este es el experimento, este es el telescopio de horizonte de eventos. Y utilizamos una técnica que se llama BLVI, o interferometría de base muy larga, y es factible construir un telescopio con el tamaño del planeta. La técnica implica de instalar o habilitar telescopios con relojes precisos y instrumentación para detectar la radiación en la banda de 1.3 milímetros. Si tenemos telescopios ubicados en partes diferentes del mundo, la radiación, las ondas de radiación, va a llegar a los telescopios en momentos diferentes, considerando la velocidad de la luz y la separación entre los telescopios. El punto fundamental es que podemos sincronizar la recepción de la radiación, o la recepción de la radiación, y combinar esta información en un correlador después de concluir el periodo de observaciones. Entonces, tenemos telescopios apuntados simultáneamente a un agujero negro. Estamos sincronizando la recepción de la radiación con relojes atómicos que tienen precisiones de nanosegundos, y por eso podemos reconstruir una imagen de la fuente de esta radiación. En el caso del telescopio de horizonte de eventos, estamos hablando de 8 telescopios milimétricos. Los telescopios milimétricos más grandes del mundo, que tienen la mayor sensibilidad,
Los telescopios están ubicados en Antártida, en el Polo Sur, 2 telescopios en las Islas Hawaianas, 2 telescopios en el desierto de Atacama, en Chile, un telescopio en Arizona, Estados Unidos, un telescopio en España y, por supuesto, el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano en México, que es lo más grande de todos. Es el telescopio milimétrico más grande del mundo, como un telescopio de un solo plato, optimizado, diseñado y construido para hacer observaciones en la banda milimétrica. Considerando la magnitud de este experimento, es un experimento, por supuesto, es un experimento internacional, involucrando aproximadamente 250 investigadores, 60 institutos, 20 países, en que México tiene un papel importante. Voy a justificar este comentario o este comentario más tarde. Otra vez, ¿por qué 1.3 milímetros? ¿Cuál es la ventaja de esta longitud de onda? Primero, un plasma supercaliente, cientos de millones de grados centígrados, tienen un pico en su distribución espectral de energía en la región milimétrica. Este es el caso en Sagittarius A/Estrella, en nuestra galaxia, y también en el caso de M87. Entonces, es una fuente brillante, intensa, para iluminar el horizonte de eventos. Segundo, considerando la longitud de onda, es mucho más grande de las partículas, los granos de polvo que están en el medio interestelar de estas galaxias. Y por eso tenemos una vista transparente hacia los núcleos de las galaxias. No hay absorción, no hay dispersión por los granos de polvo en nuestra galaxia, tampoco en M87, o al menos a un nivel mínimo. Y finalmente también, porque es un plasma, es un gas ionizado, hay dispersión de los fotones saliendo de esta región muy cerca al horizonte de eventos por los iones, los electrones, protones en este mismo plasma. Entonces, considerando la dependencia entre la eficiencia de dispersión de un plasma y su longitud de onda, la región óptima para hacer las observaciones y ver el horizonte de eventos está también en la región milimétrica. Entonces tenemos varias razones, estos tres más la habilidad o la capacidad de hacer observaciones de BLV, interferometría de base muy larga, en la banda de 1.3 milímetros. Entonces, ¿qué hicimos? Apuntamos simultáneamente en abril 2017 8 telescopios a estas dos fuentes y medimos la radiación, detectamos la radiación y grabamos la radiación en los discos duros de cada telescopio. Medimos un producto, se llama un visibilidad, es básicamente la correlación de los señales, la mezcla de los señales entre pares de telescopios, y las líneas de base están aquí en las líneas azul, y estas curvas es básicamente la proyección de estas líneas de base en el cielo, y están haciendo una medición de la estructura de los dos objetos, la estructura alrededor de los horizontes de eventos de Sagittarius A/Estrella y M87. Entonces, cuando tienen una línea de base muy larga, tiene mucha resolución angular. Cuando tienen una línea de base muy corta, tiene poca resolución angular. Entonces, tiene una sensibilidad a escalas diferentes.
Es decir, después de procesar todos los datos, tenemos efectivamente un telescopio con el diámetro de la Tierra, tenemos la resolución de un telescopio con el diámetro de la Tierra, pero no tenemos la sensibilidad. Es como tenemos un telescopio óptico y las únicas piezas en un telescopio óptico que tiene aluminio para reflejar la radiación está aquí, en estas secciones en que se ve la proyección de las líneas de base. Y un telescopio óptico sirve en esta manera. Puede hacer una imagen, no es una imagen con la calidad de un telescopio o un espejo completo, pero puede reconstruir y ver una imagen con un telescopio, con secciones. Y hacemos esta reducción en supercomputos en centros en MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y también en Alemania, en un instituto de Max Planck en Bonn. Entonces, en 2017, el GTEM participó en este gran experimento, el telescopio de horizonte de eventos, pero en una configuración de 32 metros de diámetro. Actualmente el telescopio está completo y vamos a continuar las observaciones y nuestra participación en el telescopio de horizonte de eventos, pero con el plato de 50 metros. Para participar en el experimento, habilitamos el GTEM con un nuevo receptor, específicamente para hacer las observaciones en esta frecuencia o esta longitud de onda, 1.3 milímetros. Instalamos un reloj atómico y además un sistema para grabar los datos. Y cada telescopio necesita una capacidad de aproximadamente 300 a 600 terabytes después de 2 o 3 días de observaciones. Entonces es una cantidad enorme de datos para procesar y por eso tomamos muchos meses después de recibir todos los datos para hacer la redacción, la reducción inicial y luego el análisis e interpretación de los datos. Entonces, en el 10 de abril de este año anunciamos los primeros resultados de este experimento, el telescopio de horizonte de eventos, en ruedas de prensa simultáneamente alrededor del mundo. ¿Pero qué vimos? Apuntamos los telescopios simultáneamente a M87 en el cúmulo de Virgo. Esta galaxia tiene una distancia de 55 millones de años luz. Podemos ver primero el gas caliente en rayos X, el chorro energético saliendo de la galaxia elíptica, y en el núcleo podemos empezar la región cercana al agujero negro responsable por toda esta energía y la salida de este objeto. Y vimos por la primera vez la sombra, la signatura de un agujero negro y la evidencia y la confirmación de la existencia de una singularidad, una confirmación de la predicción de Schwarzschild hace 100 años. Entonces voy a explicarles un poquito más que vimos. Aquí es una foto del centro del cúmulo de Virgo. Podemos ver M87. Aquí tenemos la galaxia elíptica. Es una galaxia enorme, tiene una masa aproximadamente de 10 a la 12 masas solares. Y en su núcleo hay la salida de este chorro. Este chorro está saliendo aproximadamente de 30 grados perpendicular a nuestra línea de vista. Entonces, aproximadamente en nuestra dirección, saliendo en nuestra dirección.
Aquí se ve otra vez la galaxia con el chorro en la óptica y estamos hablando de tamaños o escalas de 10.000 años luz. Este es más o menos el tamaño del chorro. Aquí tenemos un zoom y tenemos una escala de 3.000 años luz. No se ve muy bien la imagen en esta pantalla, desafortunadamente. Y aquí tenemos otra imagen, pero esta vez en las frecuencias de radio, con una longitud de onda de 20 centímetros. Y se ve más clara el chorro y la interacción de toda esta energía con el medio ambiente o el ambiente de la galaxia y el cúmulo de vivo. Considerando que esta es una escala de 3.000 años luz, tenemos que ver más dentro del núcleo. Necesitamos una escala de aproximadamente 5 días luz. Aquí tenemos una escala de 300 años luz. Todavía no tenemos ninguna idea de qué está dentro de esta galaxia. Podemos ver un disco de acreción de gas molecular, gas ionizado, polvo. Y este es que puede ver normalmente con observaciones ópticas, con resoluciones de alrededor de 1 segundo de arco o 0.1 segundos de arco. Pero necesitamos más magnificación. Entonces utilizamos esta técnica de BLB, interferometría de base muy larga, esta vez en frecuencias de 43 GHz o una longitud de onda de 7 milímetros. Aquí tenemos una escala de 1 año luz. Todavía no es suficiente, pero podemos empezar a ver la colimación del chorro y sabemos que el agujero negro está aquí, pero no tenemos la resolución angular. Necesitamos una resolución de 20 microsegundos de arco. Y aquí tenemos resoluciones de 200 microsegundos de arco. Entonces, tenemos que incrementar la frecuencia para mejorar la resolución angular. Y aquí es una imagen en la banda de 3.5 milímetros, pero todavía no tienen la resolución suficiente. Estamos hablando de escalas que son como un par de docenas del radio Schwarzschild y necesitamos detectar un objeto con 2, 3, 4, 5 radios de Schwarzschild con este tamaño. Pero tenemos la oportunidad de aumentar también la frecuencia o reducir la longitud de onda por un factor de 3 y además incrementar las líneas de base para darnos la resolución necesaria. Y finalmente llegamos a la observación con el telescopio de horizonte de eventos, observaciones en la banda de 1.3 milímetros, en que tenemos por la primera vez la detección de la sombra, la plasma en su entorno, el plasma caliente, produciendo la radiación fuerte en la banda milimétrica, con el tamaño de 50 microsegundos de arco, muy cerca de la predicción antes del experimento. Pero realmente, ¿qué tenemos aquí? Es claro que hay una asimetría en la radiación. La parte del sur es más brillante en comparación con la parte norte. La razón es estamos detectando la rotación de este gas muy cercana del horizonte de eventos. El gas en la parte sur se mueve hacia nosotros y por contrario el gas al norte se aleja a nosotros. Debido al ángulo de este chorro tenemos una rotación
en el sentido de las manecillas de un reloj, es una dirección clockwise. Entonces, por el movimiento del gas que está moviendo aproximadamente en nuestra dirección, pero con velocidades relativísticas porque el gas muy cercana del horizonte de eventos necesariamente está moviendo con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y por eso hay un boosting, hay un aumento, un incremento en la intensidad de la emisión en el gas que está moviendo hacia nosotros. Por eso es más brillante en la parte sur. Además, esto implica que probablemente el agujero negro está girando en el mismo sentido. Es difícil para entender cómo podemos o cómo el gas puede mover muy cercana al agujero negro, al horizonte de eventos, en una dirección, pero el agujero negro está moviendo en la dirección contraria. Entonces, con la información sobre el movimiento o la rotación de este gas, podemos inferir o determinar cuál es el vector de rotación del agujero negro. Entonces, para concluir la parte del resultado, ¿y qué vimos? Detectamos con una resolución de 20 microsegundos de arco, con una técnica de interferometría de base muy larga, observaciones en la banda de 1.3 milímetros, involucrando 8 telescopios milimétricos, incluyendo el GTM. Detectamos un anillo con un diámetro de 40 microsegundos de arco. Vimos una sombra en la parte central que está de acuerdo con las predicciones del tamaño de un horizonte de eventos, pero por los efectos los efectos gravitacionales que aumenta el tamaño. Podemos determinar cuál es la dirección de la rotación del gas y además el agujero negro. Y podemos determinar con simulaciones que básicamente toda la morfología que se ve en esta imagen es por los efectos gravitacionales, no es por los detalles de los modelos de la física de la plasma y tampoco la interacción entre la plasma y los campos magnéticos que también son muy poderosos en esta zona. Entonces, este fue el resultado que publicamos el 10 de abril 2019. Con esta información calculamos que la masa del agujero negro es 6.5 mil millones de masas solares. Y este es un factor de 2 mayor de la estimación por el gas ionizado. Observaciones de la dinámica, la cinética, los movimientos del gas cercano al agujero negro, pero tiene un buen acuerdo con la estimación por las velocidades de las estrellas en el núcleo, en el bulbo de esta galaxia elíptica. Y por eso una confirmación, o si no confirmación, al menos una indicación que tenemos o podemos confiar en la correlación entre la masa del bulbo, el bulbo de las galaxias, y la masa de su agujero negro. Cada galaxia tiene un agujero negro y la idea es que el tamaño, la masa del agujero negro está proporcionada a la masa de la galaxia, o al menos a la masa del bulbo de la galaxia, el bulbo en la parte central de la galaxia. Entonces aquí también tenemos una indicación que podemos confiar en esta relación. ¿Por qué tenemos confianza en este resultado? Primero, dividimos
los datos entre dos centros de correlación, uno en Estados Unidos, otro en Alemania, reducciones independientes. También 4 grupos de la colaboración hicieron un análisis completamente independiente. Por varios meses no tenían contacto entre ellos. Hicimos simulaciones en que podemos checar cuál es el output, la salida de los códigos para analizar los datos considerando la información que pusimos al inicio del proceso. Entonces, si introducimos los datos, las visibilidades de un anillo, en la reconstrucción tenemos un anillo. Si tenemos un anillo pero con una sección que es más brillante, tenemos un crescent, tenemos un anillo asimétrico. Si introducimos un disco, tenemos un disco en la salida del código, en el resultado del análisis del código. Si introducimos 2 fuentes, tenemos 2 fuentes. Otra confirmación que podemos creer en los resultados. Y finalmente, en los productos de las correlaciones, detectamos directamente evidencia de un objeto que tiene estructura. No es un disco, no es un objeto como fuente puntual, pero con un perfil gaussiana, depende de la resolución. Detectamos un objeto que es como un anillo, pero con una asimetría. Vimos en los datos antes de crear las imágenes. Y además, repetimos las observaciones en 4 días diferentes. Y en todos los casos encontramos la misma morfología. Un anillo, en la parte central una sombra y una asimetría en su intensidad en la radiación. La parte sur es más brillante. Entonces, ¿cuál es la importancia del GTM y la participación del GTM en este proyecto? M87 está en el hemisferio norte. Entonces, desafortunadamente, en esta observación de M87, el telescopio en Antártida no participó. Entonces, solamente 7 de los 8 telescopios hicieron observaciones de M87. Y puede ver que el GTM en México es en la parte central de este arreglo de 7 telescopios. El GTM es el telescopio de un solo plato con la apertura más grande, 50 metros. Los otros tienen diámetros de 10, 12, 15 metros y 30 metros en el caso de IRAM en España. ALMA es otro tipo de experimento o instrumento, es un interferómetro y conectamos todos los aproximadamente 60 telescopios para crear un telescopio individual, pero GTM como un telescopio de un solo plato con sensibilidad a angulares especiales diferentes es el telescopio más grande. Además, tuvimos líneas de base en la orientación este-oeste y más o menos sur al norte. Y también líneas de base de tamaños cortos o pequeños y intermedios, también para ofrecernos una sensibilidad a escalas diferentes. Aquí se ve que en esta gráfica de las visibilidades, el GTM con líneas de base de como 1000 a 2000 kilómetros entre nosotros y el telescopio en Arizona está responsable por estos puntos aquí. Las observaciones entre GTM y ALMA y APEX en el desierto de Atacama son responsables por los datos en estos puntos rojos aquí. Y finalmente, las observaciones entre el GTM y los telescopios en las Islas Hawaianas y también con el telescopio en España son responsables por
los puntos azules. Y se ve que estos datos son importantes para eliminar las opciones de un disco o una gaussiana o una fuente puntual. Entonces el GTM, por su ubicación, por su tamaño, tenía, y su ubicación geográfica en la parte central de la red, tenía un papel importante en este resultado. Entonces voy a concluir con el futuro. Hicimos observaciones de Sagittarius A estrella y M87 en 2017. Publicamos en abril de este año solamente la primera imagen de los datos cuando los telescopios apuntaron a M87. Todavía estamos analizando los datos de las observaciones de Sagittarius A estrella en 2017. Repetimos las observaciones el año anterior, en 2018. En 2018 incluimos otro telescopio en Groenlandia, el GLT. Es otro telescopio de 12 metros y puede ofrecernos o proporcionarnos otras líneas de base más grandes y mejorar la calidad de la imagen. En 2020, en el año que entra, y estamos preparando por estas observaciones, incluiremos 2 telescopios adicionales, otro en Arizona y un telescopio adicional en Francia. Entonces, un arreglo mayor, más telescopios, más sensibilidad, líneas de base muy largas, pero más largas, y por eso más resolución. Con más sensibilidad, más resolución, podemos mejorar la calidad de las observaciones. Pero los astrónomos, los científicos, ustedes como científicos, somos personas ambiciosas, somos personas que queremos empujar las fronteras de ciencia, fronteras de tecnología. Entonces, actualmente estamos desarrollando la nueva generación del telescopio de horizonte de eventos. En las líneas rosas se ve las líneas de base entre los telescopios que tenemos este año. En azul puede ver las líneas de base adicionales cuando incluimos telescopios nuevos en Nueva Zelanda, otros telescopios en Antártida, otros telescopios en Estados Unidos, telescopios en África. Con este incremento en líneas de base podemos mejorar la cobertura de las visibilidades del producto fundamental de las observaciones de interferometría. Vamos a incrementar la frecuencia de observaciones o reducir la longitud de onda, que implica también un incremento en la resolución. Entonces, con más resolución y más sensibilidad, podemos ver con más detalle la sombra, el anillo, todo el gas en su entorno y la región de donde sale el chorro, en el caso de M87, y recientemente también hay evidencia por un chorro no es tan fuerte, pero en el centro de nuestra galaxia. Entonces podemos entender la interacción y la relación entre la formación de los chorros, del plasma, del gas caliente superenergético saliendo de los núcleos de las galaxias y su agujero negro. Esta es una simulación que podemos detectar en 2025. No solamente el anillo y la sombra, pero con la sensibilidad a la emisión extendida podemos ver cómo sale la emisión, los chorros, cómo sale esta emisión que podemos detectar con distancias de 10.000 años luz, el tamaño de una galaxia, pero todo de esta materia, toda esta energía tiene que salir de una región que es solamente algunos
10 luz en diámetro. Este es importante para entender la naturaleza de estos objetos exóticos, los agujeros negros. Entonces, para concluir, otra posibilidad, este es un sueño, pero es factible. En la imagen arriba tenemos la situación actual, los 8 telescopios involucrados en el experimento que tenemos hoy en día y las visibilidades que se ve en esta gráfica arriba para sintetizar un telescopio con el tamaño del planeta. Si incluimos 4 satélites en una órbita baja, con una órbita de aproximadamente 90 minutos, y apuntamos todos los telescopios más los satélites a los agujeros negros, en poco tiempo podemos cubrir todo este plano de visibilidades. Es decir, que tenemos efectivamente un telescopio con la resolución del planeta y una sensibilidad a todas las escalas pequeñas, suficiente para detectar y determinar las fronteras del anillo, la separación entre la sombra y el anillo, y además en las escalas pequeñas que tienen poca resolución angular pero mucha sensibilidad a la emisión extendida. Entonces este es un sueño para la nueva generación del telescopio de horizonte de eventos en 2000 o a partir de 2025. Entonces voy a concluir con nada más un comentario. Gracias a la inversión de la comunidad científica mexicana, al gobierno mexicano, hace muchos años cuando GTM empezó su construcción y formó una colaboración con Estados Unidos en 1994, inició la construcción del telescopio en 1998, la selección del sitio en el volcán Sierra Negra en 1997. México tenía la posibilidad y la oportunidad de participar en el telescopio de horizonte de eventos. Además, la comunidad científica mexicana. Es un proyecto importante para nosotros porque en este momento, con los varios problemas de financiamiento, con problemas en la operación, problemas de seguridad en la zona, es importante que la comunidad internacional se ve que el GTM es una infraestructura astronómica importante y una infraestructura científica importante en este país. Entonces el GTM va a continuar su participación en este proyecto, pero estas observaciones son solamente observaciones 5 días cada año, en 5 días cada año. Hay otros 360 días en que el GTM puede hacer otros proyectos científicos con impacto, estudiando la formación y evolución de estructura en todas las escalas, hablando de escalas como estudios del medio interestelar en nuestra galaxia, la formación de planetas, de cometas, asteroides, de estrellas, la formación de galaxias, la formación de cúmulos de galaxias. Todo este rango de casos científicos son casos científicos en que la comunidad científica mexicana está participando. Este es solamente un ejemplo de un resultado con impacto por la inversión de la comunidad científica mexicana y el compromiso del gobierno en la construcción de infraestructuras científicas importantes. Entonces yo tengo mucho orgullo para liderar el equipo mexicano en este proyecto, en particular los miembros del Gran Telescopio Milimétrico. Pero además tengo mucha emoción para el futuro, del futuro de este proyecto y además el futuro del GTM.
Es un telescopio que va a funcionar por al menos los próximos 30 años. Y ustedes, los jóvenes, los investigadores aquí, ustedes son los usuarios del GTM en el futuro. Ustedes son los físicos, los técnicos, los ingenieros que pueden desarrollar y empujar este telescopio en el futuro. Entonces espero que en un corto plazo y en el futuro nos encontramos en el sitio, nos encontramos en Illinois y ustedes pueden trabajar en esta misma aventura para empujar el conocimiento de la naturaleza, del universo y en este caso en particular para entender mejor la naturaleza de estos objetos exóticos. Gracias.